La Cámara de Comercio de Santiago es hoy una de las instituciones gremiales más grandes del país, con más de 2.000 asociados. Aquí se agrupan empresas grandes, medianas y pequeñas, que tienen en común querer hacer más y mejores negocios. ¿Cómo podemos apoyarlas? A través de 5 ejes principales: representación gremial, información, promoción de negocios nacionales e internacionales, solución de controversias comerciales, formación de personas y tecnologías de la información. Nuestros comités de trabajo permiten que los asociados hagan llegar sus inquietudes a la autoridad y promover temas de interés colectivo. Ponemos a disposición de nuestros asociados información comercial a nivel nacional e internacional, y a través de seminarios y foros los mantenemos al tanto de temas de interés empresarial. También contamos con publicaciones y estudios que le permiten conocer en profundidad temas que les son relevantes, como reformas legales, tendencias, innovación y mejores prácticas que promuevan el desarrollo empresarial. Sabemos que los empresarios quieren viajar y buscar nuevos horizontes. Por eso organizamos misiones comerciales de entrada y salida, en las que a través de agendas de reuniones, los empresarios encuentran contrapartes comerciales que le permiten alcanzar sus objetivos. Como uno de los principales intereses de los empresarios es el networking, creamos múltiples instancias para generar vínculos y hacer negocios, tales como enlaces comerciales, que reúne a grandes compradores con posibles proveedores pymes, el E-Commerce Day, el E-Commerce Innovation Summit, que convocan a más de 4.000 ejecutivos y empresarios próximos al mundo digital, la Feria Internacional de Franquicias, que promueve este modelo de negocios, y Do Smart Cities, que contribuye al desarrollo de ciudades más eficientes, sustentables y con mejor calidad de vida. Sabemos que la capacitación de personas es un tema fundamental para las empresas, y por eso contamos con la Escuela de Comercio y el Centro de Capacitación, que imparten carreras profesionales y técnicas, cursos y diplomados, tanto en forma presencial como a través de e-learning. Y cuando surgen conflictos, nuestro Centro de Arbitraje y Mediación, CAM Santiago, ofrece una fórmula moderna y eficaz de solución de controversias comerciales. En el ámbito de las tecnologías de la información, ofrecemos servicios de certificación digital y facturación electrónica a través de eCert Chile. También operamos Chile Proveedores, el registro de proveedores del Estado, que facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de las compras públicas. Todo esto es solo una parte de lo que podemos ofrecer como asociación gremial, y la mejor muestra de esto son las más de 2.000 empresas que han elegido sumarse a la Cámara de Comercio de Santiago. Por esto es que te invitamos a conocernos, ser parte de este club de negocios y a construir juntos el desarrollo empresarial del país. Cámara de Comercio de Santiago. Muy buenos días. Después de haber revisado este video de la Cámara que estamos lanzando recientemente, quiero darles la más cordial bienvenida en esta fría mañana de invierno. La verdad es que ha sido un taller con altísimo éxito. Al parecer las empresas están muy interesadas en conocer cómo mejorar, potenciar la marca, conectarse con los clientes. En esta mañana, y para revisar el taller que hoy nos convoca, nos acompaña Mentores por Chile. La Cámara de Comercio de Santiago recientemente ha realizado una alianza con el grupo de mentores más antiguos del país, que ha acompañado a cientos de empresas durante estos 8 años que está funcionando, y que cuenta con una amplia red de expertos, mentores y destacados empresarios que también, para que ustedes sepan, pueden apoyarles en la gestión de sus empresas. Y para revisar los temas de este taller, hoy día nos acompaña Marcela Álvarez. Precisamente ella es una experta de parte de Mentores por Chile, y en donde vamos a revisar en el fondo algunas técnicas eficaces para generar engagement con los clientes, para generar una mayor fidelización, cosa que hoy día, la verdad, cada vez las empresas tienen que hacer un mayor trabajo para que los clientes, para llegar de una mejor manera, de una forma eficaz, pero también para mantenerlos durante el tiempo. Así que espero sinceramente que este taller les contribuya a generar mejoras en sus empresas. Solo pedirle 2 pequeños detalles: si es que pueden poner sus celulares en silencio, y que hacia el final de este taller también nos puedan dejar sus comentarios en una encuesta que ustedes tienen disponible. El feedback de las empresas que nos acompañan es muy importante para nosotros, para generar nuevos temas y seguir entregando en el fondo contenidos que sean de su interés. Muy buenos días, y te dejo, Marcela, con tu presentación. No sé si tienes tu micrófono. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno.
Me van a conectar acá, así que... Bueno, mi nombre es Marcela Velázquez en realidad. Me alegro mucho y espero cumplir con las expectativas que tienen todos ustedes con respecto al taller. Yo soy la encargada de comunicaciones de Mentores por Chile, como bien mencionó, es un programa que tiene una alianza con la Cámara de Comercio y que está enfocada a ayudar a los emprendedores o a los empresarios pymes a través de la ayuda, de alguna manera como que entrega un mentor a través de un proceso, una conversación íntima, involucrándose con el emprendedor para tratar de ayudarlo, guiarlo y orientarlo gracias a su experiencia y trayectoria. Mi objetivo hoy día es ayudarles, de alguna manera este taller que hemos diseñado se llama Yo y mi marca, las claves para una comunicación eficaz. Sabemos que es una necesidad de las empresas poder comunicar y cómo comunicar nuestra marca. Es algo que de repente no está en el conocimiento, lo manejamos los periodistas, lo maneja el encargado de comunicaciones, no siempre tenemos la posibilidad de contar con una persona o un profesional de las comunicaciones. Y de alguna manera yo he visto que los emprendedores cuando comienzan sus proyectos, sus propias empresas, de a poco empiezan como a conocer y a jugar cómo hacer esta comunicación, cómo transmitir lo que es el proyecto original. De a poco eso va creciendo y hay mucho ensayo y error. Pero a veces pasa que cuando llegan las grandes empresas ya no es momento del ensayo y error, porque finalmente lo que empieza a estar en juego es la imagen corporativa que hemos ido de alguna manera trasladando en la mente de las personas. Esa imagen que algún día va a lograr concretizarse y transformarse en una reputación. Y cuando como una gran empresa estoy jugando con las comunicaciones y no las manejo de una manera profesional, tengo el riesgo de perder capital reputacional de mi marca. Por lo tanto, disculpa. No me... Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Ya, lo siento si no me habían escuchado antes. Acá quedan un par de sillas por si alguien quiere sentarse. Bueno, no me voy a demorar mucho en la introducción. Brevemente voy a anunciar y espero que el tiempo nos dé para poder tratar los 4 contenidos que seleccioné para este taller. Y es en primer momento por qué comunicar, luego qué comunicar, los pasos para diseñar una estrategia de comunicación. Algo muy simple, no quiero profundizar demasiado, probablemente muchos de ustedes trabajan con algún periodista y por lo tanto el enfoque que tiene este taller tiene que de alguna manera ustedes comprendan en términos generales qué es lo que se busca a través de una estrategia de comunicación para poder encargarla o por si ya tienen que trabajarlo ustedes mismos, que lo puedan hacer de manera muy simple. Por lo tanto, me voy a centrar nada más que en los aspectos más generales y los más importantes, porque todo esto después se puede bajar en acciones tácticas y eso ya requiere un poco de conocimiento de la misma marca de ustedes y ir jugando, pero lo más importante es diseñar en términos de objetivos, las estrategias generales, los lineamientos y sobre todo cuál es el mensaje que queremos transmitir a nuestros públicos. Y finalmente el punto 4, que lo incorporé porque creo que es importante tener algunas mínimas nociones respecto de lo que es una crisis de comunicaciones, cuando nos vemos enfrentados a una crisis comunicacional. Entonces, sin detenerme más, me hago la pregunta, ¿por qué comunicar? Y esta es una pregunta súper válida que normalmente se lo hacen los empresarios, sobre todo cuando están partiendo. ¿Por qué necesito comunicar mi negocio? ¿Por qué necesito comunicar mi proyecto? ¿Para qué? Muchos a veces dicen, no, a mí me gusta un bajo perfil, yo prefiero mantenerme en el anonimato. No sé, esto creo que puedo moverlo desde acá, ¿cierto? Entonces, ante esa pregunta, a mí me gustaría decirles que hay algunos principios básicos de la comunicación. Y dentro de esos principios básicos es que la no comunicación no existe, es imposible. Todo lo que nosotros hacemos comunica, o lo que dejamos de hacer, como en este caso, que no sé si lo identifican o les suena, una situación que ocurrió hace unos pocos días. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos o el dejar de hacer también es un hacer,
Por lo tanto, siempre estamos comunicando algo. La forma como hablamos, la forma como nos movemos, las palabras que utilizamos, el lenguaje que utilizamos, todo eso comunica. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo cuando hablamos de la comunicación de nuestra empresa, porque nuestra empresa también comunica a través de sus acciones y a través de todos los mensajes que incorpora. Desde cuando habla el gerente general, probablemente en un medio, en una entrevista, o a lo mejor a través de un Twitter, o a lo mejor la misma empresa a través de un brochure, ¿cierto? O la información que está contenida en la página web, o a lo mejor es la misma información que entrego a mis trabajadores. Y más aún, la información que mis trabajadores entregan de mi empresa, también eso comunica. Por lo tanto, ahí, cuando hablamos de comunicación, tenemos que preocuparnos de todo. Fondo y forma son igualmente importantes. A veces se tiende a minimizar el valor que tiene el fondo con respecto a la forma o la forma con respecto al fondo. Y cuando hablamos de comunicación, todo es importante. Por lo tanto, lo que yo les sugiero siempre es que pongan atención en todo y en todos los detalles, porque a veces podemos minimizar algo, o una acción, o una palabra, un mensaje, y la verdad es que todo cuenta en términos de comunicación. Mi mensaje no es necesariamente el mismo que entiende el otro. Y eso también tenemos que tenerlo claro cuando hablamos de comunicación. Yo emito un mensaje y la persona que me está escuchando tiene otra cultura, otra realidad, otras intenciones, otra experiencia, otro mundo. Por lo tanto, y no solamente con respecto a algo subjetivo de mi receptor, en qué términos está entendiendo un mensaje, sino que también hay una serie de elementos dentro del proceso de comunicación que tiene que ver con el canal, qué sé yo, hay una serie de ruidos e interferencias dentro de un proceso de comunicación donde muchas veces se puede perder también una parte del mensaje o la otra parte decodifica de manera distinta. Por lo tanto, cuando yo comunico también tengo que estar atento a quién estoy comunicando y comunicar poniendo el foco en quién es la otra persona, quién es mi receptor, a quién le estoy hablando, de qué lenguaje, con qué palabras, con qué términos, de qué manera, a través de qué canal le estoy comunicando. Porque si yo le voy a comunicar a mis operarios a través no sé, les voy a enviar un libro digital a través y probablemente a lo mejor ellos en el día a día no están conectados a internet, ellos trabajan en las maquinarias, por lo tanto entender que hay también instrumentos y canales de comunicación para cada instancia. Y si mi trabajador está con el móvil, es más rápido, es más factible que esperar a que llegue a lo mejor al final del día y se conecte. Muchos trabajadores a veces no tienen computador en la oficina, lo tienen en su casa. Entonces, por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener claro a quién le estamos comunicando. Y esto me gusta incorporarlo porque muchas veces las personas dicen, yo no tengo capacidad de comunicar, yo soy un mal comunicador, yo soy un mal vocero, la verdad es que a mí no me gusta, para mí es difícil. Es cierto que hay personas que no tienen una capacidad de expresarse, de transmitir sus ideas, o a veces no les gusta, pero cuando tenemos, ya sea por nuestro cargo, o porque estoy a cargo de una empresa, o porque yo creé una empresa, tengo que comunicarla y tengo que saber. Pero lo importante es esto, que mientras más se practica, mejor se comunica. Y yo la verdad es que creo que es cosa de práctica. Muchas veces hay buenos voceros, pero llegan a la entrevista sin prepararse. Y por lo tanto se ponen nerviosos, se les olvida y terminan la entrevista. Me pasa muchas veces. Pucha, me fue bien en la entrevista, pero me habría gustado haber profundizado más en ese tema, haber dicho esta manera de mejor manera, siento que quedó confuso. Por lo tanto, no tiene nada de malo practicar, y yo creo que es algo súper positivo, incluso en los mejores voceros, hacerse un punteo antes de la entrevista, cuáles son los 3, 4, 5 mensajes claves que quiero transmitir. Sí, no es necesario preparar una gran entrevista, a veces tener 4 o 5 ideas, y como decíamos en mi escuela de periodismo, los fenicios, siempre hay que recurrir a los fenicios, que es una vieja historia de un cabro que no estudió para la prueba y cada pregunta que le hacían, y como lo único que había estudiado los fenicios, entonces respondía con los fenicios. Y de alguna manera se las arreglaba para llegar siempre a los fenicios. Entonces ese es un concepto que tenemos muy arraigado los periodistas, que tiene que ver con los fenicios. Los mensajes claves deben ser nuestros fenicios, no importa lo que me pregunten. Yo siempre llevar la conversación para poder entregar mi mensaje. Y eso se practica.
Y eso, ojalá que cada vez que tengan la oportunidad de conversar con un medio de comunicación, sobre todo, que es cuando los va a pillar más desprevenidos seguramente y van a tener que preparar o elaborar un discurso rápidamente, ojalá se acuerden de esto y háganse un breve punteo, 2 minutos antes, un breve punteo, anotar las ideas ya me deja de inmediato, me obliga a poner en orden mis ideas y a ser capaz de transmitirlas de mucho mejor manera. ¿Por qué comunicar entonces? Cuando me pregunto finalmente por qué quiero comunicar, además de todos estos principios que estuvimos conversando, tengo que preguntarme también qué quiero conseguir, porque finalmente yo cuando comunico tengo que tener claro cuál es el objetivo de mi comunicación. Y en ese sentido, hoy día vemos que las personas buscan establecer relaciones de credibilidad y confianza con la organización. Las personas de alguna manera se involucran más allá de la marca, más allá de decir esto es un producto o esto me sirve, también quieren saber quién está detrás de esa marca, quién es responsable, de qué manera lo hace, si este producto, y sobre todo yo creo que hoy día los públicos están siendo cada vez más exigentes. Si se sabe de una empresa que trata mal a los trabajadores, rápidamente hoy día todas las personas comentan a través de las redes sociales, todo es muy rápido. Entonces yo creo que hoy día el escenario también hace que sea mucho más riesgoso cuando yo no estoy generando las confianzas necesarias dentro de mis públicos. Por lo tanto, acá hay algo que tener súper en cuenta. Por otro lado, las empresas buscan transmitir una información que les permita generar una actitud que sea positiva, favorable hacia mi marca, hacia mi producto. Y ese es como el link, el match que tenemos que hacer, ¿cierto? Las personas por una parte buscan la confianza y por otro lado están las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas para generar esa confianza en los públicos? ¿De qué manera yo entrego información que va a ir construyendo esa confianza? Como les decía, tiene que ver con el mercado actual en el cual vivimos hoy día y nos movemos. Y tiene que ver, para empezar, con un tema de la saturación comunicativa. O sea, estamos bombardeados día a día de información, de un montón de marcas. Nos cuesta distinguir. Por lo tanto, hoy día no es como antiguamente, que existían un par de marcas, uno iba conociendo la marca, tenía las posibilidades. Hoy día nos enfrentamos en un mundo que está saturado de información. Y más allá de estar saturado de información, y pongo esta imagen que es un poco rosa, pero un poco porque me hace dar cuenta también que todos los productos o todo lo que encontramos, la verdad es que los productos tienden a ser cada vez más homogéneos. Nos cuesta ver las diferencias. Si vamos a comprar un detergente, ¿cuáles son las diferencias reales que tiene uno u otro? O si vamos a comprar, no sé, un alimento, qué sé yo. Las diferencias, cada vez los productos son más homogéneos, incluso los productos de marcas propias, hoy día la gente los compra, ¿cierto? Y de alguna manera se transforman en commodity. Casi todos los productos de los que nosotros hablamos son commodity. Es difícil encontrar diferencias reales dentro de ese producto. Y ojo, ¿por qué lo digo esto? Porque esto es importante que ustedes después, cuando hagamos el proceso de cómo saber qué es lo que voy a comunicar, son las cosas que tenemos que ir buscando e indagar en nuestra propia marca. ¿Qué es lo que me hace realmente diferente del resto? El mercado actual tiene que ver también con una rapidez y aceleración tecnológica. Hoy día nosotros antiguamente los cambios se iban dando mucho más lentos, pero hoy día vemos que rápidamente los modelos de celulares quedan obsoletos en un año, ¿cierto? Y todo es mucho más rápido, por lo tanto si adquiero un producto no me importa pagar una fortuna por un producto que me dure 10 años, al contrario, quiero pagar poco porque sé que ese producto no va a durar 10 años, podría durar, pero probablemente van a haber otras cosas y lo voy a querer renovar mucho antes. Por lo tanto, también hay que atender a este tipo al mercado en el cual estamos insertos, cómo se mueve la economía, cómo es la situación, los productos, cómo se dan. En definitiva, cuando nosotros comunicamos para existir. Eso es lo primero y es la premisa básica que tenemos que tener clara. Yo comunico para que sepan que yo existo. Es para decir, hola, aquí estoy. Este soy yo. Pero cuando pasamos ese paso, luego nos damos cuenta que además de existir y las personas además de saber que yo estoy, quiero explicarles cuál es mi diferencia. Este soy yo existo. Hay una nueva marca, pero esta nueva marca se diferencia de las otras porque esta es la única que. Por lo tanto, acá yo voy a
poner la diferencia. Lo que busco, en definitiva, es que el cliente me prefiera, el consumidor, prefiera mi servicio, prefiera mi producto, me elija a mí. Y más allá de que me elija, porque ¿qué pasa si va a comprar y no está el producto? Bueno, si está, quiero que me compren, ¿cierto? Pero además quiero que me quieran. Y ese es un objetivo que buscamos cuando trabajamos nuestra marca, el perfil de nuestra marca y cómo voy a comunicar mi marca, es porque además de que sepan que existo, además de que sepan cuál es mi diferencia y por lo tanto por esa diferencia me prefieran y me compren, además quiero que me quieran. ¿Por qué? Porque quiero que me recomienden. Y por lo tanto el que va a comunicar mi producto ya dejo de ser yo y lo dejo en manos de un tercero. ¿Qué es la mejor comunicación? Ojo, que se puede hacer de mi marca. Cuando logro que otros me recomienden, es cuando tengo un golazo en mi comunicación, porque resulta que es la comunicación más confiable. Y por eso también es importante cuando hablamos de comunicación y queremos estar en los medios, por ejemplo, porque es distinto cuando los medios hablan de mí, y no a través de una publicidad que yo puedo pagar, y es un tema económico, básicamente, ¿cierto? Sino que cuando hablan de mí en una crónica y me presentan, ¿no? Se abrió un nuevo restaurante, o qué sé yo, acá hay un nuevo producto que tiene una novedad, o qué sé yo, ¿cierto? Por lo tanto, esto también es lo que yo busco a través de la comunicación. Lograr que mis públicos me recomienden, hablen de mí. Y hoy día hablar de mí es tan simple como tuitear de mí, comentar algo, sacarse una foto, y eso las personas lo hacen y lo hacen en su día a día. Hay estrategias y ustedes después pueden ir indagando cuando desarrollen estrategias más concretas de redes sociales, por ejemplo, buscar ciertos líderes de opinión que hablen de mi marca, por lo tanto, enviarles un producto de regalo, en fin. Hay muchas formas, tácticas que se pueden aplicar. ¿Qué comunicar entonces? Ya me convencí, tengo que comunicar. Tengo que hacer un plan para comunicar mi marca. No puedo estar sin un plan o no puedo estar ajeno a esto, ¿cierto? A la comunicación. Por lo tanto, yo acá les voy a mencionar algunas como cosas que son claves para que ustedes puedan diseñar una estrategia de comunicación. En primer lugar, hay 3 preguntas que son clave. Está muy abajo, los de atrás no la van a ver, pero la primera es ¿quién soy? ¿Qué problema soluciono? ¿Y quién es mi público? Vamos a ver una por una. No hay mucho texto, así que ¿quién soy yo? Tiene que ver con cuál es mi historia, tiene que ver con cuáles son mis atributos, tiene que ver con cuáles son mis valores, cuál es mi filosofía corporativa, sin ir más lejos. Tiene que ver con todos los elementos que de alguna manera constituyen lo que llamamos la identidad corporativa, que puede ser desde una empresa chiquitita, un emprendimiento muy pequeño, hasta una gran empresa. Pero generalmente esa identidad, ese quién soy, parte desde que yo formé la empresa. Probablemente cuando llego a constituirme como una gran empresa, ha pasado muchas cosas, pero todas esas cosas que van pasando son parte de la historia. Y parte de la historia es relevante también, porque es parte de mi identidad. Es lo mismo que ustedes. ¿Cuál es la identidad que tienen ustedes como profesionales? Probablemente estudiaron una carrera, se dieron cuenta que se equivocaron, se cambiaron, estuvieron jugando, no sé, después se fueron a estudiar por otro lado, después, no sé, dieron la hora mucho rato hasta que de repente se encontraron con algo que era, y de ahí crearon un negocio, y probablemente eso tiene que ver con algo súper personal de cada uno. A lo mejor con la identidad local, donde nacieron, es que donde yo nací, crecí, me encantaba el campo y por lo tanto me gustaban los productos que habían ahí. No sé, o sea, siempre hay una historia detrás. Y dependiendo del tamaño de la empresa, cuando hablamos, hoy día hay muchos emprendedores y muchos proyectos que se están formando. Y los emprendedores siempre es interesante ver cómo ellos y el producto que han creado es súper personal. Solamente uno cuando escucha la historia dice, solamente a él se le podría haber ocurrido. Solamente él podría haber hecho algo de esa manera. Entonces, todo es parte de poder establecer esta identidad que tenemos. Y cuando ya la empresa es más grande, obviamente entran nuevos socios, hay una distribución, ¿cierto?, de labores, de funciones que es distinta, hay equipos de trabajo, hay jefaturas y hay liderazgo.
Entonces también, ¿quiénes son los líderes de esta organización? Que también van traspasando ese sello a cada uno de los trabajadores y de los equipos de trabajo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el estilo directivo que tiene cada uno de los que está a cargo de estos equipos? Y ojo, porque eso es súper interesante, cómo se va dando, cómo te permite darte cuenta cuál es la cultura corporativa que tiene una organización. Es decir, cuáles son los estilos. Acá se trabaja en equipo, se premia al esfuerzo, la empresa es flexible o a lo mejor no, ¿cierto? A lo mejor es más, hay una jefatura fuerte a la cabeza y todos siguen eso o realmente es más horizontal. Entonces, hay muchas de esas cosas que van construyendo la historia de lo que es la organización, de lo que es la identidad corporativa. ¿Qué problema soluciono? Acá también, de alguna manera, es poder entender qué es lo que hace, qué es lo que yo, el servicio que entrego, el producto que yo desarrollé. Generalmente parte porque estoy solucionando un problema o estoy entregando algo que es una ventaja para esos usuarios. Por lo tanto, tengo que tener claro, cuando creo un producto, cuando creo una empresa, ¿para qué? ¿A quién le sirve? ¿Qué estoy solucionando o qué estoy facilitando? ¿Qué estoy mejorando? Hoy día muchas de las empresas en general y la tendencia es también a incorporar elementos, no sé, mejorar la calidad de vida de las personas, hacer entornos más participativos entre las personas, la economía circular, ¿cierto?, donde se aprovechen todos los recursos. Estamos viviendo un momento que la verdad es bastante crítico. El tema del cambio climático, yo creo que todos fuimos testigos con la nevazón y los cambios que están ocurriendo. Y yo siento que eso también viene incorporado, sobre todo en las nuevas generaciones, que están con startups, que están creando emprendimientos, negocios, pymes. Hoy día vienen con esa idea de cómo hacer empresas que de verdad sean sustentables, que mejoren la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, son conceptos que también tenemos que tener claro. ¿A quién estoy ayudando? ¿En qué estoy contribuyendo? Y no solamente en términos de la empresa, sino que a la sociedad donde estoy inserta, al mercado en el cual yo estoy inserto. ¿Y quién es mi público? Yo creo que es algo súper clave. Y esto yo creo que también tenemos que tenerlo en cuenta siempre. A veces se nos olvida comunicar. Quiero hacer una tremenda estrategia para redes sociales, pero resulta que lo que yo hago no son personas que son tan activas en las redes sociales. Entonces diseño estrategias y tácticas que son súper lúdicas, pero en realidad no es el perfil de mi público. Entonces, más allá de identificar a mi público, conocerlo. Y yo creo que esa es la clave de alguna manera. ¿Ah? Saber quiénes son, dónde están. Los clientes, los consumidores, los amigos, la familia, partners, aliados estratégicos, inversionistas, no sé si, trabajadores, proveedores, potenciales clientes. En el fondo podemos tener un abanico de clientes y acá es donde nosotros mismos tenemos que ser capaces de segmentarlo. ¿Cómo lo segmento? ¿Quién es mi público interno, mi público externo? ¿Quiénes son los más importantes? ¿A quiénes quiero llegar con mi producto? Lo que quiero hacer es vender, lo que quiero hacer es que hablen de mí, lo que quiero hacer es conseguir fondos. Entonces, también tiene que ver con el objetivo. Por lo tanto, tengo que ver ese objetivo y qué hago con estos públicos. Muchas veces, yo trabajo con muchos emprendedores, entonces muchas veces les digo, ustedes se quejan porque no tienen, claro, un periodista que les haga una estrategia de redes sociales y que les haga todo un plan de prensa, en fin. Pero tienen algo que es súper valioso, y los amigos y la familia. Es algo súper potente. Porque me pasa, y ahí es donde ponemos en práctica la comunicación y los mensajes que queremos transmitir. Porque yo siempre les digo, apuesto que tuvieron una comida el fin de semana o almorzaron con la familia el día domingo. Y resulta que en la familia está la cuñada, el marido de no sé quién, y generalmente es más grande de lo que nosotros vemos en nuestro día a día. Y cuando tú estás partiendo con algo y te preguntan, ¿y qué estás haciendo? Y cuentas, tenés minutos también, y es como una especie de pitch. Yo siempre les digo, cuando preparen un pitch, háganlo con la familia, porque a veces a la familia es súper difícil explicarle. Yo a mi papá me demoré como 20 años en explicarle lo que hacía.
Y todavía creo que todavía no lo tiene claro, pero me dice como ya, sí. Entonces generalmente pasa que cuando uno empieza a explicar el proyecto, además si guatea, te cambian de tema. Ah, oye, a propósito, ¿viste el partido? Sí, bueno, y cambiaron el tema y mis 5 segundos ya los perdí. Entonces era una buena oportunidad a lo mejor, porque a veces pasa que cuando tu propia familia o tus amigos y estás en un ambiente así como bien informal, qué sé yo, y cuentas lo que haces, siempre hay alguien que se interesa. Oye, qué interesante eso que estás haciendo, fíjate que yo conozco a un tipo que está haciendo que a lo mejor te podría ayudar, y siempre surge algo. ¿Les ha pasado? No sé, pero a mí generalmente cuando lo planteo, siempre la gente me dice, sí, tienes razón, siempre hay alguien que se interesa en tu proyecto. Por lo tanto, cuando tratamos de comunicar, tenemos que tener claro los tiempos, de la forma en cómo lo hacemos y transmitir ese mensaje, porque ahí es una oportunidad donde estamos poniendo en práctica los amigos y la familia, y luego por supuesto los otros son mucho más importantes, porque ahí ya no nos podemos equivocar y tenemos que tratar de no huetear, porque si no llegamos a nuestros consumidores no vendemos, así de simple, o si no llegamos a los inversionistas difícilmente o nuestro mensaje llega ahí. En términos de público, entender quiénes son, qué edad tienen, ingresos, profesión, dónde están, qué es lo que hacen. Yo también, bueno, a lo mejor ustedes tienen otro tipo de empresa, los emprendimientos, suele pasar que uno les dice, es que tengo pocas oportunidades, tengo pocas redes. A ver, ¿y tienes hijos en el colegio? Sí, ya, y cuando es la reunión de apoderados, de repente alguien comenta o comentan cosas y ahí se te abren 40 puertas a lo mejor, ¿cierto? Entonces, sobre todo para los que están partiendo en la comunicación, es súper interesante poder abrirse. Y la comunicación no solamente está en la prensa. Al final ese es el punto. Si la gente siempre piensa que hacer comunicación o contratar a un periodista es porque quiero estar en los medios. Y no siempre estamos en los medios. Es más, no siempre se recomienda estar en los medios. Y las oportunidades en los medios además son pocas. A menos que seamos una gran empresa que hace muchas actividades, que de verdad tiene mucha relación con las comunidades o con la gente en general. Ahí es cuando efectivamente estamos en la prensa. Pero cuando no, también hay otras instancias de comunicación, todas son instancias de comunicación, porque cuando nosotros estamos hablando de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestra marca corporativa, de nuestra identidad, tratando de construir una imagen, entonces hay muchos públicos, hay muchas instancias de comunicación. La pregunta es, ¿cuándo la comunicación es estratégica? Porque siempre hablamos, la comunicación es estratégica, yo quiero un plan de comunicación estratégica. A veces no me funciona esto. Tiene que ver cuando el emisor la decide y la elabora previamente de manera consciente. Es decir, la comunicación es estratégica cuando yo la planifico, cuando yo la pienso, cuando yo le meto cabeza, cuando yo diseño. Para eso es importante tener en cuenta cuál es el contexto, cuáles son las tendencias políticas, económicas, socioculturales, tecnológicas. Lo primero que tengo que hacer si quiero hacer comunicación estratégica o si quiero hacer un plan de comunicación es analizar mi entorno. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde estoy haciendo una broma, por ejemplo? ¿En qué minuto? Estoy haciendo una broma. En este ejemplo, cuando está súper a flor de piel el caso de Nabila Rifo, ojo, que además ella se salvó su vida porque se hizo la muerta. No sé si fue tan así, pero bueno. Pero en el fondo hay una situación de país, hay un tema con las mujeres. Las mujeres, yo hoy día veo algo que no se veía hace ni siquiera 5 años atrás. Es súper fuerte cómo este tema se ha puesto en el debate público y está presente en el ambiente. Lo vimos hace un tiempo con el regalo de la muñeca al ministro de Economía, que no fue tajante o un poco, no sé, yo creo, se puso muy nervioso y no supo cómo hacerlo. Tenemos muy buena relación con el ministro desde Mentores y desde el Foro de Innovación en general. Pero es una situación que es difícil, porque el contexto lo hace difícil, porque el contexto está muy sensible,
porque hoy día es un tema permanentemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque las mujeres están súper empoderadas hoy día y quieren ponerle fin al tema de toda la discriminación, en fin, y la violencia de género, todo eso. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que diseñar una estrategia de comunicación, el contexto es clave. ¿Cuál es la situación económica que se vislumbra para adelante? Porque si viene crisis, no sé, ¿qué va a pasar conmigo? Términos políticos, hay elecciones, ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa qué está pasando con la gente en la calle? ¿Cuáles son las mejoras o los cambios tecnológicos que vienen, ¿cierto? Las posibles decisiones y reacciones de aquellos públicos que pueden favorecer o perjudicar el logro de los objetivos. También tener en cuenta y ser capaces como de visualizar previamente antes de que ocurran las cosas o saber que lo que vamos a hacer, hay ciertos públicos que podrían en algún minuto perjudicarme y que no nos pille de sorpresa, como pasó con lo del proyecto de ley de aborto en 3 causales, que yo creo que había mucha gente celebrando y de repente volvimos de nuevo al mismo lugar que estábamos. Por lo tanto, ese tipo de situaciones, cuando nosotros estamos comunicando, cuando estamos diseñando un plan, tenemos que prever todas las situaciones y los distintos públicos que podrían de alguna manera perjudicar o ayudarme. Porque eso me permite también distinguir y saber quiénes van a ser mis aliados, con quiénes me tengo que relacionar, qué tipo de información le voy a entregar a estas personas y a estas otras, los que tengo a favor y los que tengo en contra. Y de qué manera voy a tenerlo a los dos sobre la mesa, visualizado y saber cuáles son las posibles. Esto es un juego de ajedrez. Una estrategia de comunicación debe ser, en definitiva, consistente con el marco de referencia del proyecto de nuestra marca, ¿cierto? Tiene que ser coherente con lo que yo soy, con lo que yo quiero, con lo que es mi identidad. Si yo voy a proyectar una imagen, esa imagen que proyecto hacia afuera tiene que ser lo que yo soy en la realidad. Porque si no, en algún minuto se va a generar un quiebre, ¿eh? A veces hay marcas que juegan un poquito a eso, como a proyectar una imagen distinta. No solo las marcas, las personas también lo hacen. Y cuando uno habla de comunicación, además, esto se puede llevar a personas, ¿ah? ¿Qué pasa con los jugadores, con los deportistas, cierto? Que trabajan una imagen de repente súper fuerte o los mismos rostros de televisión, los políticos. Y ahí es donde lo podemos ver bastante... Perdón, ahí donde dice consiste, ¿no será consistente? Consistente, puede ser, sí. Consistente, de todas maneras. Por lo tanto, tengo que ser consistente. Pasa a veces, como de repente un deportista, no sé, uno lo ve súper musculoso y de repente se supo que era gay y uno dice como, oh, nunca me lo hubiera imaginado porque claro, es súper fuerte y no sé, ¿cierto? Hoy día ese tema es mucho más natural, probablemente antiguamente era un tema más complejo, como hoy día ya se comunica más fácil, pero también uno lo escucha, porque a veces algunos deportistas no lo hacen público por el tema de las marcas. Yo creo que antes se veía más, yo creo que hoy día ya el tema todavía puede generar ciertas como roce o como dudas, ¿cierto? Pero pasa en general, también pasa, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar del tema de la responsabilidad social corporativa y no sé qué, y muchas empresas empezaron a hacer grandes estrategias y campañas de marketing social y hacían grandes campañas y tenemos un gran departamento de responsabilidad social empresarial que nos dedicamos. Y me acuerdo que uno llamaba y el departamento no existía, en realidad no, era dentro de la agencia de publicidad ponían siempre ese mensajito. Entonces hoy día ya no, de a poco las empresas ya han ido incorporando este tema y ya tienen efectivamente un departamento y planifican y está incorporado dentro de sus estrategias de negocio. Entonces, creo que al final, cuando nosotros tratamos de proyectar una imagen que no es coherente con nuestra identidad corporativa, generalmente a la larga el tiempo te obliga a poder desarrollar y alinear ambos aspectos, porque es difícil si no, y lo mismo que pasa con una persona, ¿cierto? Cuando yo quiero dar una imagen de algo que no soy, probablemente que en algún minuto ya me voy a cansar
y voy a mostrarle el hacha, como se dice. Y se me va a salir y van a darse cuenta todos. Y en ese sentido la imagen o la caída tiende a ser más fuerte, más brusca, ¿cierto? Por lo tanto, esos son el tipo de situaciones que tenemos que tratar de evitar. El que sea viable en relación con los recursos disponibles y el tiempo determinado. Este también es un punto que a mí me gusta ponerlo sobre la mesa, porque me pasa que muchas veces las empresas o las organizaciones, instituciones, quieren una tremenda estrategia de comunicación. Y cuando llega el momento, sí, pero es que no tenemos lucas. Entonces, sin lucas podemos hacer un plan, pero eso hay que plantearlo desde esa, y es muy lógico y es natural. Yo trabajo con fundaciones y las fundaciones de repente es cierto que no tienen recursos, pero uno puede diseñar estrategias. No todas las estrategias de comunicación son súper caras, hoy día se pueden hacer muchas estrategias, campañas por redes sociales prácticamente gratuitas. Entonces, y muchas otras acciones que no requieren de una tremenda inversión. Entonces, hay que ser coherente con el tipo de empresa que soy, con el tamaño que tengo y con los recursos que cuento. Porque si quiero lanzar un equipo de gente a la calle, pero resulta que no tengo personal para hacerlo, entonces, ¿con qué elementos y con qué herramientas cuento? Si soy una fundación y cuento con voluntarios, a lo mejor sí tengo un ejército que salga a las calles. Pero si tengo que pagarle a cada uno, a lo mejor eso me va a elevar el costo, pero a lo mejor es más fácil trasladar a esa gente a las calles, trasladarla a las redes sociales y me ahorro un costo. Que es lo que pasa hoy día con los emprendedores, que necesitan hacer mucho ruido, pero no tienen los recursos para hacerlo, ni la gente, el recurso humano, ni económico. Por lo tanto, hay que buscar cuáles son los medios adecuados. Y finalmente que sea efectiva, es decir, que haga el mejor uso de los recursos de acuerdo al logro de los objetivos. Porque si tengo pocos recursos, me pasa con los alumnos, porque yo hago clases en la universidad. Entonces, a veces cuando tienen que desarrollar campañas se les ocurren un montón de cosas. Y me encanta porque son súper creativos y tienen muchas ganas y vamos a hacer esto y esto. Y al final tú decís, ya, ok, pero yo por el tipo de empresa me da la impresión que puede que no tengan mucha plata. No. Entonces, todo esto no será muy caro, entonces dejemos de estas 10 actividades, hagamos solamente 2. ¿Cuáles son las 2 más importantes? Y ahí es donde entra a jugar. ¿Quiénes son mis públicos? ¿Y dónde está la mayoría de mi público? Y efectivamente, a veces quiero abarcar todo, pero lo que tengo que hacer es centrarme dónde está el público principal. De acuerdo a mis objetivos, claro. Porque si quiero llegar a mi consumidor final, a los que ya me compran, y quiero fidelizarlos, y ese es mi objetivo, obviamente que voy a donde están mis compradores. Pero si lo que quiero es llegar a nuevos clientes, a los que no me conocen, mi comunicación y todo cambia. Y mi estrategia cambia. Me adelanté. El mensaje. Hay 2 cosas que son también importantes a considerar dentro de una estrategia de comunicación y tiene que ver con el mensaje. ¿Cómo estructuro, cómo diseño mi mensaje? ¿Cuál es mi mensaje? Y este mensaje se elabora en base a todo lo que hemos venido viendo antes. ¿Quién es mi público? ¿Quién soy? Este es un ejemplo de un mensaje que yo siempre lo pongo porque creo que reúne bastante de los elementos que como periodistas siempre estamos buscando, que sea claro, que sea realista, interesante, entendible, persuasivo, que logre captar la atención y que permanezca en el tiempo. A veces es difícil lograr eso para nuestros proyectos. Y nosotros decimos, wow, teníamos 33 cracks ahí, bajo tierra, porque fueron capaces de elaborar un mensaje con 5, 6, 7 palabras. Y a nosotros nos cuesta explicar. ¿Cuántos de ustedes son capaces de explicar en 7 palabras de qué se trata su empresa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir? Es difícil. Es difícil que podamos responder a todas las preguntas en tan pocas palabras. Pero eso es lo que buscamos finalmente. Y eso les va a pasar, que es lo que van a buscar cuando redacten un brochure, porque quieren meter 500 páginas de toda la historia, en fin, en una carilla o en media carilla.
Y les va a pasar cuando redacten un mail y quieren convencer a un inversionista y le quieren contar toda su historia y todo lo que vivieron, ¿cierto? Y solamente se tienen que atener a un par de ideas que les permita ser claro, realista, interesante, captar su atención, que no se olvide, porque uno ve 200 mails todos los días, al día siguiente ya me olvidé, no me acuerdo, parece que alguien me escribió, pero ya ni siquiera me acuerdo el nombre, no sé cómo buscarlo. Por lo tanto, es importante ser capaz de elaborar un mensaje de este tipo, y la forma de hacerlo va a ser en la medida que sean capaces de responder a las preguntas. El quién soy, cuáles son mis diferencias, quiénes son mis públicos. Y teniendo claro, por supuesto, cuál es el objetivo que están buscando. Y eso de alguna manera les va a permitir ir creando, y como les dije antes también, es cosa de práctica. Yo como periodista aquí trabajo una niña conmigo y se ríe de mí porque yo le hablo en comunicado de prensa. Y le empiezo a hablar y ella empieza a tomar nota y me dice, ya hice el comunicado. Porque en realidad mi estructura mental ya está formada, cuando me están hablando estoy pensando en el titular. ¿Cómo voy a titular eso? Qué buena idea. Qué buena la actividad, me gusta. Y ya la estoy imaginando en un diario, cómo estaría redactada. Pero eso es práctica. Yo no les voy a decir cuántos años tengo de profesión, pero bastante. Entonces, eso se adquiere. Y es difícil, obviamente, para quien no trabaja en los temas de comunicación. Pero ojo, que todos somos comunicadores y todos comunicamos y nacemos comunicándonos. Mi guagua que tiene 1 año se comunica, no sé, dice... y uno le entiende todo. Y el otro es más grande, tiene 4, pero se cree mono porque ve Jorge el Curioso. Y me habla... y yo le entiendo. Lo importante de un mensaje es que sea comprensible para los distintos destinatarios. Por lo tanto, ese mensaje tiene que ser moldeable, adaptable. Tiene que ser bastante claro. Ay, de nuevo me adelanté. Se me va. Relevante y apropiado para cada público. Bueno, no se quiere quedar fijo. Pero debe ser relevante, en el fondo que debe llamar la atención. No se trata solamente de que sí, yo hago mermeladas. Hago unas ricas mermeladas. Es distinto cuando yo digo, oye, es que mi familia era de Chiloé, y en Chiloé había un fruto que se llama la grosella, que no sé si alguien lo conoce, pero que es maravilloso, y encuentro que no hay nada más rico que la mermelada de grosella, que además es uno de los berries, que es un fruto que tiene tremendos antioxidantes y que son nativos del sur de Chile, y yo quiero hacer una empresa de exportar mermelada al resto del mundo con antioxidantes del sur de Chile. Obviamente que el mensaje me cambia de decir, no, yo hago mermelada y en una ollita casera rica mermelada. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces tenemos que ponerles ingredientes a nuestro... Y ahí está en poder distinguir cuál es nuestra diferenciación, cuáles son mis atributos, cuáles son las ventajas que tengo. Y los canales de comunicación, cuando les dije hay 2 aspectos más, tienen que ver con los mensajes y con los canales de comunicación. ¿Cuáles son los canales que voy a utilizar? ¿Cuáles son los canales más apropiados para cada público? Hoy día tenemos un montón, y las redes sociales nos abren a un montón al público en general. La red social hoy día es la comunicación que se da en la vida común y corriente. Nosotros tenemos en las redes sociales, tenemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a los que queremos venderle una idea o proyecto, a quienes queremos llegar, a quienes queremos, no sé, compartimos porque somos apoderados de los hijos. Por lo tanto, en las redes sociales es nuestra misma realidad. Está ahí, solo que está en una plataforma. Pero también las redes sociales distinguimos, ¿cierto? Si son mis contactos de trabajo, los tengo en LinkedIn. Si son mis amigos, a lo mejor están en Facebook. Si son mis compañeros o los apoderados del curso de mi hijo, los tengo en un WhatsApp, en un grupo aparte. Cuando quiero participar de la cosa más política, hacer comentarios, ver qué habla la gente, otra gente, líderes, referentes que tengo, me meto a Twitter.
Entonces cada red social también tiene un lugar de encuentro. Es lo mismo, mira, quiero ir a tratar de ver qué está pasando en este tema, me voy a un seminario que encontré por ahí, seguramente voy a encontrar con personas que saben de un tema que a mí me interesa conocer, ¿cierto? Como un taller de comunicaciones, por ejemplo. ¿Quiénes más están en eso? Ay, no sé qué le pasa. Bueno, tiene que ver con identificar cuáles son los canales más apropiados, las técnicas, en fin, que es un poquito lo mismo que vamos a ver acá. Porque acá, por ejemplo, si nosotros nos metemos a buscar qué es lo que está pasando, cuáles son los canales que tengo para comunicar, en definitiva, y estando en las redes sociales, ¿qué pasa en un minuto en Internet? Cualquiera que lo google le van a aparecer millones de estos. No sé, este es uno de... da lo mismo. Pero en el fondo lo que está pasando, y lo que yo quiero acá hacerles es que se den cuenta de cómo las redes sociales hoy día llegan a todos. Yo creo que prácticamente a todos. Hay distintas redes, tienen y cumplen distintos objetivos. Eso es lo interesante de poder diferenciar, que no vamos a comunicarnos de la misma manera con todos, ni vamos a llegar a los mismos públicos si utilizamos ciertas redes sociales. Las redes sociales de alguna manera vinieron a cambiar las reglas del negocio. Y nosotros como empresa tenemos que estar donde la gente habla. ¿Y dónde habla la gente? La gente habla en las redes sociales. En las redes sociales comenta, comparte. Me compré estos zapatos que están preciosos. Ay, ¿dónde te los compraste? Dime. Esa conversación ya no se tiene por teléfono. ¿Quién llama a la amiga? No, mira, sí, ¿qué hiciste el fin de semana? No, ni siquiera pregunto ya. Me meto en su perfil y veo a ver dónde estuvo. O por Instagram, ¿cierto? Ah, mira, anda de viaje. Yo a veces mi marido me pregunta, oye, ¿y sabes de tal persona? Sí, parece que anda viajando porque subió una foto y estaba en Londres. Entonces, ya ni siquiera preguntamos, estamos, y la gente está ahí. Y ahí es donde tiene que estar la empresa también. Por lo tanto, las redes sociales no hay que dejarlas fuera. En las redes sociales ocurre mucho, ocurren muchas cosas. Ahí las personas comentan, comparten, se mandan cadenas, se mandan memes. Este es el único país en que tiembla y se caen las redes sociales porque está todo el mundo mandándose memes. La otra vez, un colombiano que trabaja con mi marido posteó un video en el metro, entonces decía, está temblando en Chile, por favor vean el pánico en la cara de las personas, y mostraba así el metro y toda la gente con el celular, así como... Nadie se inmutaba. Así es que hay que estar, ¿ya? Hay que estar y hay que entender bien cuál es mi mensaje, cuál es mi objetivo, quiénes son mis públicos, para poder entender dónde tenemos que estar. No es necesario que estemos en todas las redes sociales. Vamos a estar en las redes sociales que somos capaces de gestionar. Ese es el punto. ¿Cuántas redes sociales somos capaces de gestionar? Porque ¿para qué me voy a abrir todas las redes sociales si va a estar inactiva? Porque ¿qué pasa si yo como usuario me pasa, a ver, yo compro mucho por internet y ya no sé por qué será que no tengo poco tiempo para salir de compras, así que vitrineo mucho por internet y de repente llego y digo, qué bonito esto, pero me meto a un sitio y resulta que no se han actualizado en 2 meses. Y yo digo, no, ya no existe, era un emprendimiento y ya murió. Si no ha posteado nada en 2 meses, para mí ya no existe. O a lo mejor era una cabra que viajó, trajo todas estas poleras y se le acabó el stock y ya no vendió más. Entonces, si en 2 meses no ha hecho ningún post, para mí ya eso no está activo. Por lo tanto, vamos a gestionar las redes sociales que somos capaces de gestionar, que tengamos los recursos para gestionar. Y los recursos, no digo recursos económicos, digo al hermano chico que de repente es súper bueno en las redes sociales y le digo, ya, mira, tu tarea es postear una vez al día. Recursos humanos. Eso se necesita. Pero ojo que se necesita, porque de repente te dicen, ya, pero aumentemos en no sé cuánto los seguidores y tenemos que contestar y resulta que mi empresa es un poco más complicada. Es un poco más complicada porque resulta que es servicio al cliente. Mi empresa es, no sé, la que está encargada de la electricidad, entonces
un poco de repente ocurren cosas donde ya no tengo la capacidad de responder a todas las preguntas, ¿cierto? Esas son situaciones que hay que prever. Y la prensa, ¿cuándo? Estar en los medios. Porque yo les dije antes, a veces todos quieren estar en los medios. Pero ¿cuándo es momento de estar en los medios? Primero cuando tengo algo novedoso, interesante que comunicar. Porque a veces sí, mi empresa linda, hago calzones, pero no tiene nada de novedoso. O hago, no sé. Si no tengo nada novedoso, la verdad es que va a ser un esfuerzo y un gasto de recursos que porque no va a ser posible, simplemente. O sea, ¿qué le interesa a los medios de comunicación? A los medios de comunicación, yo de repente me pasa, no, es que en mi empresa hicimos un asado con todo el personal y comimos súper rico y bien, pero eso no vaya a salir en LUN porque hiciste un asado a los trabajadores. Claro, a lo mejor si traía un tremendo espectáculo, no sé, les trajiste para el Día de la Secretaria, les trajiste a Miguel Bosé. Ya, ahí cambia, ¿cierto? Entonces, en Luna iba a aparecer, trabajadora con Miguel Bosé tienen una tarde íntima. No sé, es distinto. Y hay que tener claro que un medio busca información pública, información que es abierta a todos. Que tiene una novedad, es decir, que no es algo que ocurre todos los días o que hacen todas las empresas. Cuando la empresa hace algo único que no está haciendo el resto, ahí voy a estar en los medios. Y que sea importante, es decir, que sean cosas significativas también. Entonces, a veces podemos planificar y podemos hacer actividades con ese objetivo, si lo que queremos es salir en los medios por alguna razón. Lo hacen los políticos, ahora viene la época de campaña, así que van a buscar cualquier excusa por estar en los medios y acaparar la prensa. Y las empresas también lo hacen, y lo están haciendo todo el tiempo. ¿Tengo herramientas de comunicación listas para darme a conocer masivamente? Esa es una pregunta que yo siempre hago, sobre todo cuando son empresas más pequeñas, porque a veces las empresas no miden el impacto que puede tener aparecer en LUN, por ejemplo. LUN es súper leído, yo no sé si todavía, pero una época que era todos los lunes, que era el día que más se leía, llegaban todos los trabajadores de la oficina, LUN, página de inicio. Ahora está como más, una época que tuvo su pique y los titulares del día, todos querían llegar a ver el titular de LUN. Pero esa época, por ejemplo, si salía ahí en LUN, tenía ahí el riesgo de que se te cayera la página web. Y le pasó a mucha gente. Y todavía le pasa. Porque resulta que no son capaces de medir el impacto que puede tener llegar a miles de usuarios que rápidamente pinchan, se meten, porque si yo veo algo, no sé, una oferta, wow, no sé, vamos a rematar plasma a 5.000 pesos. ¿Qué va a pasar? Todos se van a meter al sitio. ¿Dónde? Acá, compra online. Y el sitio se va a caer. Lo más probable, porque muchos de los sitios, de ese tipo de sitios, no están todavía para soportar el peso de tener a miles de usuarios navegando en el minuto. Por lo tanto, y ojo también con esto, porque hoy día muchos emprendimientos o negocios nuevos parten vendiendo online. Y por lo tanto, si yo voy a salir en la prensa, es obvio que voy a esperar el momento oportuno que tenga mis canales funcionando. Porque si soy una tienda online, todos se van a meter, obviamente, a buscarme. Y si todavía, es que todavía no subió la página web, pero se me acercó el periodista y yo quise aprovechar la oportunidad. Ahí no la están aprovechando. Y lo mismo pasa de si tengo capacidad de reacción para enfrentar la demanda de mi producto. Esto pasa no solamente cuando de repente salen en los medios, a veces cuando van a una feria. Me pasa muchas veces que van a una feria, no sé, una expo o algo grande, y no consideraron que en realidad el primer día iban a vender todo. Y los otros 2 días están perdidos. Y pasa lo mismo si salen en un medio y de repente les empiezan a hacer encargos y ustedes no fueron capaces de prever el nivel de encargo y en realidad tienen que empezar a decirle a la gente, ¿sabes qué? Hay lista de espera como para 5 meses más, ¿te interesa? Lo más probable es que ya no, ¿cierto?
Eso, en términos de la primera parte. ¿Hay alguna duda? Uy, van a... Dime. ¿Ya? Y vi un tweet que decía, como sarcásticamente, todavía hay gente que publica su misión y su visión en la página web. Lo digo porque la mayoría de los emprendimientos, de las pymes, gasta mucho tiempo y cerebro en poder decidir justamente cuál es mi misión, mi visión. Y hoy día, al parecer, para alguien o para muchos, en las redes sociales o en las páginas web, es algo que ya está como fuera de moda, es descartable. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, súper válida tu pregunta. La verdad es que las páginas web en un minuto fueron como todas bien similares, ¿cierto? Y contenían una parte, el quiénes somos, mi misión, mi visión, en fin. El tema de la misión y la visión es parte del quién soy, es parte de la identidad y de la filosofía corporativa que tiene cada organización. Por lo tanto, es muy difícil que haya una empresa que no la tenga. Puede que no la tenga definida, pero al final en su esencia está, es parte de su identidad, es parte de su ser y de su razón de ser. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que es súper válido comunicar la misión y la misión, sobre todo a los trabajadores y a quienes forman parte de mi organización, porque necesito que ellos la compartan y la asuman como propia. Para poder crear una identidad, una cultura corporativa, mis trabajadores deben estar alineados con el quién soy yo, qué es lo que espero, qué es lo que busco, a dónde quiero llegar, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que como organización transmitir esa misión y visión. Ya veré si la voy a compartir también para afuera. Creo que sí se hace mucho, es interesante. Yo creo que muchas veces cuando nosotros buscamos información de una organización, a veces, no sé, no creo ser la única, pero uno tiende a ir a esa parte, a buscar quién soy, qué es lo que hago, qué es lo que, a qué se dedica. Entonces, si está o no está en la página, probablemente va a estar de otra manera. Y claro, hoy día la tendencia en las páginas web ya no es a tener demasiada información, es a tratar de ser lo más breve posible, de tener mucho contenido audiovisual, de tener mucha imagen gráfica. Hoy día todo lo que es imagen, y no solo en la página web, sino que en las redes sociales en general, ya el texto, ya nadie lee el texto, la gente ya no lee texto, a menos que venga acompañada de una buena infografía, de una buena foto, de una buena imagen. Creo que la misión, hay otras formas también de comunicarla. Una bonita foto, con una breve frase, que aunque no sea la misión textual como la tengo definida en el papel, ¿cierto? Que a veces tiende a ser media como árida, como difícil de leer, o como... Porque, ¿cierto? Es una persona, los creadores de la organización, que se sentaron ahí a pensarla. Qué es lo que queremos, que finalmente resume lo que quiero como organización. Entonces, a lo mejor lo puedo comunicar de otra manera, de una forma un poco más sutil, más lúdica, en fin. Así que eso, espero responder tu pregunta. Una más, porque después al final vamos a hacer más preguntas, ¿ya? Un comentario para aportar a lo reciente. Por ejemplo, yo en mi sitio web, aprovecho de invitar, aparece la misión, la visión, pero yo puse la historia. Que se creó salvaunavida.cl y la gente que contrata mis servicios, casi todos, se acuerdan más de la historia que de todo el resto. Claro, es que al final tienes que, cuando tú te preguntas el quién soy, y yo les hablaba de la historia, siempre hay cosas que son más importantes que otras y cosas que llaman más la atención, y ahí es cuando ustedes empiezan a distinguir dentro de la misma historia, cuando es una empresa que de repente nos toca empresas que tienen 100 años. Entonces, ¿qué aspectos de esa historia son importantes? Porque obviamente en 100 años han pasado mucha historia y deben tener millones de libros y actas y cosas, pero hay cosas y datos, hitos que son significativos. Última. Sí, siguiendo con la misma pregunta, con la pregunta inicial, la verdad, yo no vi particularmente ese tweet, pero tratando de hacer como una analogía quizá a los tiempos actuales de la misión y visión y por qué se refiere a que estaba medio obsoleta, puede ser que paulatinamente se esté reemplazando por algo más que es el propósito. Sí, claro, el propósito es una forma de decir que en el fondo como la historia que hay detrás de quién se está creando
de todas maneras porque tiene que ver con algo mucho más personal, a lo mejor como mucho, es otra manera también de narrarlo, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito? Que tiene que ver con qué es la búsqueda que yo hice y por qué llegué a esto, al problema que soluciono, cuando decíamos cuál es el problema que soluciono. Yo creo que también como una forma de salir un poco de estos parámetros ya establecidos que están en todos los sitios web y que como tú dices, lo comparten todas las empresas que ya está la misión y visión ahí. Ahora estoy con micrófono, ahí un poco mejor. Claro que la misión y visión, como ya están todos los sitios web y la gran mayoría de las empresas lo tiene, quizás a eso se refería ese tweet, que particularmente no lo vi, después voy a verlo porque quiero como ahondar un poco en de qué se trataba, pero mi visión es que claro, que eso paulatinamente se está cambiando por el propósito como que engloba un poco más. La historia que hay detrás, cómo se partió todo esto, qué fue lo que fue sucediendo en el camino. Y esa finalmente es la reflexión que te permite sintetizar los conceptos que yo quiero entregar, y ahí es donde has hecho un análisis porque no tengo por qué necesariamente dar a conocer toda mi reflexión del quién soy, mi diferenciación, mi no sé qué. Ahí recojo los aspectos más importantes y estructuro un mensaje más claro, conciso, coherente, simple, que lo retengan las personas más fácilmente, ¿cierto? Entonces ahí es parte de cómo elaboro el mensaje finalmente. ¿Ya? Quiero seguir porque quiero tratar de abordar todos los contenidos. Esto ya lo mencionamos rápidamente. El cuerpo habla de un modo inconfundible. Creo que con Trump tenemos hartos ejemplos. Pero lo que quiero decir es que la forma como hablamos, los gestos, el tono de voz que utilizo, si hablo más despacito o hablo fuerte, mi voz, no sé si es ronca o es suave, en realidad yo a veces cuando me escucho en grabaciones digo que atroz. Esa es mi voz, no lo puedo creer. Lo importante no es solo el contenido, sino la forma de presentarlo. Esto ya lo comentamos al principio. Esto es lo que quiero que se acuerden, que los elementos verbales, es decir, las palabras que utilizamos y el mensaje que entregamos en términos de lenguaje, el 7% es lo que yo retengo. Lo que más me importa y en lo que más me fijo son los elementos vocales, el tono de voz, la inflexión, timbre, ritmo, pausa, en fin. No sé si ustedes tienen hijos, a las guaguitas de repente uno depende cómo les hable, porque no te entienden, no son capaces de entender el lenguaje. Pero es distinto si uno le habla o la forma o la cara, o les habla más suave, o les habla con ternura, y las guaguas reaccionan mucho a eso. Así que ojo con esos elementos vocales. Los que van a tener guagua en el futuro no lo olviden, háblenle suave. Y los elementos visuales, obvio la imagen y el lenguaje corporal, ¿cierto? Cómo me siento, cómo camino, cómo me visto. Todos estos son puntos que debiéramos tener en cuenta, ya sea cuando estamos en una presentación, cuando tenemos una reunión, cuando tenemos un pitch. Pero no necesariamente eso, ojo, también cuando redactamos, y cuando redactamos los mails o los WhatsApp, porque a veces pasa como que es broma, lo que me escribió, ¿lo está diciendo en broma o lo está diciendo en serio? ¿Cuántas veces tenemos dudas? Ojo ahí con los tonos y por escrito también, cuando se escribe con mayúscula, cuando se ponen los signos de exclamación, los emoticones, todo. Hay que tener un plan. Cuando voy a presentar, cuando voy a comunicar, quién es tu audiencia, cómo piensas llegar a ellos y tener en cuenta cuál es tu plan de negocio. Acá lo importante es cómo saber con quién voy a conversar. Estoy hablando de la comunicación cuando la damos personalmente, ya sea en cualquier instancia, cuando voy a presentar mi proyecto, cuando voy a comunicar sobre mi empresa, si voy a hablar con un periodista o si voy a hablar con un posible inversionista. Usa información clave, menos es más, y maneja las cifras. Si voy a ir a una entrevista, ya les dije, hay que prepararse. Hay que tener información que es clave. Muchas veces no tenemos toda la información y no tenemos por qué saberla por lo demás. Pero sí, si estoy con un periodista, por ejemplo, mira, no tengo clara esa información, te lo verifico y te mando el dato más tarde. Pero si es un aspecto clave de mi negocio, no puedo desconocerlo, ¿cierto? Entonces ahí ojo con las cifras que sí son clave.
Porque si yo resulta que estoy creando un producto que es para el lenguaje de señas, para la población que es discapacitada auditiva, tiene discapacidad auditiva, tengo que saber cuál es el porcentaje de población que tiene una discapacidad auditiva, ¿cierto? A quién estoy buscando llegar, por lo tanto hay datos que tengo que manejar. Y hay otros datos que no son tan relevantes y que puedo decir, ok, te los mando después porque no lo tengo en este minuto. A la mano. Maneja las cifras. ¿Por qué son importantes las cifras? Si alguno ha hablado con un periodista, sobre todo si es un periodista económico, lo único que le importa son las cifras. La crónica, en una sección de negocio, parte con una cifra. En tanto por ciento va a caer el... Por lo tanto, en mi negocio la participación de mercado, no sé, en tanto voy a ver, proyecta aumentar, en fin, las cifras. Hay periodistas que les gustan mucho las cifras. Bueno, tiene que ver con el plan, ¿ah? Con quién voy a hablar. De repente averiguar un poquito quién es el periodista, si va a ser un periodista. Si van a ir a una ronda de negocios, si van a dar una charla acerca de lo que ustedes hacen. En fin, todo va a depender, ¿cierto? Pero hay cifras que es importante manejar. Cuando las cifras son muy altas también es bonito y atractivo que puedan trasladar esas cifras que de repente son muy altas y muy complejas a cosas más gráficas. ¿Cuánta gente esperas que, no sé, pretendo llenar 3 estadios nacionales con la gente que participe o se inscriba en este movimiento, por ejemplo? Entonces, ser gráfico. De repente hay números que uno no, es como que le cuesta entenderlo. Encántalos, cuentan una historia, empieza por una anécdota. No siempre, depende del público. No todos tenemos esto de las anécdotas, pero sí a veces es interesante, te permite ir generando pausas, relajar un poquito la conversación. Por lo tanto, es bueno considerarlo. En términos de redes sociales también, cuando comunicamos a través de las redes sociales, a veces les pasa a las personas que como que tienen miedo, como, ay, si ponen algo feo de mí. No hay que tener miedo. Si no sacamos nada, no vamos a estar porque tenemos miedo que alguna persona ponga un comentario negativo. No le tengan miedo a los comentarios negativos. Y valoren a las personas que son capaces de responder con humor, con sentido del humor. Porque finalmente en redes sociales hay hartos ejemplos de respuestas que se entregan de repente como... ¿cuál? El otro día me contaban una. No me acuerdo. Pero me acuerdo de otro caso. Me acuerdo de uno que le pone, no sé, a una empresa de hamburguesa. Pone, ¿cuántos gatos se necesitan para hacer una hamburguesa? Y el community manager del restaurante le responde, uy, se necesitaría, no, la verdad es que es muy difícil, se necesitaría mucho tiempo, años de entrenar al gato, preferimos trabajar con humanos. Bueno, y vestirse para impresionar también, pero sin exagerar. Pero acá hay que tener ojo, sobre todo cuando van a entrevistas, por ejemplo, en televisión. O en presentaciones también, ¿cierto? No se trata de entregar un manual de esto se puede, esto no se puede, pero hay cosas que a lo mejor no siempre las personas las tienen claras, pero me pasó una vez que íbamos a hacer un video de una niña que tenía su empresa y llegó súper bonita, arregladita, era verano, pero venía con una polera strapless. Entonces en el video, cuando se hacía el acercamiento de cámara, parecía que estuviera pilucha. Entonces, obviamente que eso no es apropiado y ahí hay que sugerirle que se ponga una chaquetita encima, ¿cierto? Lo mismo si vas a ir a una entrevista en televisión. Entonces, son detalles y son situaciones que hay que tenerlas en cuenta. Si estás en una entrevista en televisión, ojalá no unos aros así de grandes, porque a lo mejor se ven súper lindos, pero lo más probable es que toda la atención va a estar puesta ahí. Entonces, también tiene que ver con eso, con hacia dónde dirigimos la atención. Bueno, tratar de tener algunos como tips cuando vayan a hacer presentaciones. Ser claro, explicar claramente en qué consiste, cuáles son los principales beneficios, lo mismo que hemos venido conversando, ¿cierto? Cuáles son mis atributos diferenciadores. Y si tienes un elemento innovador, por supuesto, resaltar ese valor. Si esto es algo único, algo que en realidad no es único en su tipo, que incluso, no sé, a nivel mundial puede ser, ¿cierto? Siempre resaltar esos valores que son más destacados.
Esto un poco más de lo mismo, ¿cierto? Si tienen un pitch o una presentación rápida que hacer, aquí lo importante es prepararse antes, ¿ah? Tener claro cuál es el mensaje que quiero transmitir y no darme 100 vueltas para llegar a ese mensaje, porque a lo mejor antes de llegar al mensaje me van a decir tiempo. Por lo tanto, ahí lo importante es, si bien puedo plantear una anécdota, pero que mi anécdota no me quite de 30 segundos, no me quite los primeros 25. Y él pide algo, acá lo más importante que quiero que retengan, cuando tengan una conversación o una presentación, o sobre todo cuando el objetivo de ustedes sea a lo mejor contactar un nuevo, están con un potencial, un nuevo negocio, ¿cierto? O un aliado, quieren algo concreto con esa persona con la que están hablando, pidan algo. ¿Ah? El clásico ejemplo de los 30 segundos en el ascensor, ¿cierto? Yo tengo que venderle mi idea en 30 segundos porque se van a abrir la puerta y se va a ir. Entonces, tengo que pedirle algo. Porque no voy a poder volver a tener ese... ¿Sabes qué? Tú tienes un contacto que es muy interesante y a mí me interesa. ¿Podemos hablar por teléfono después? ¿Te puedo dejar mi tarjeta porque necesito hacerte una pregunta? ¿O necesito contactarte por...? ¿Cierto? Como siempre pedir algo. Traten de buscar por dónde, para generar ese vínculo que les permita continuar la conversación en otra ocasión. Esos son algunos tips que de repente para empresas que están partiendo, emprendedores que a lo mejor están buscando nuevos potenciales negocios, inversionistas, o en fin, o clientes. Y acá es donde quiero llegar antes de que terminemos. Que tiene que ver cuando nos enfrentamos a una crisis. Cuando he logrado construir mi imagen y posicionarme, incluso cuando ya tengo una empresa consolidada y he logrado constituir una reputación corporativa favorable hacia mi empresa, lo más probable es que digamos que si todo marcha bien, pasamos desapercibidos. Nadie nos mira, nadie habla de nosotros, nunca un periodista me llama para salir en los medios. Nunca pasa nada. Pero si pasa algo raro o distinto o no sé qué, obviamente que ahí todos saltan. Saltan las redes sociales, saltan los periodistas y las cosas se empiezan a complicar un poquito. Algunas situaciones de riesgo, ¿ah? Cuando nos vemos enfrentados, nosotros tenemos que ser capaces de visualizar, y esto tiene que ver con la comunicación de crisis, que toda empresa, sobre todo, que tenga un perfil más bien público, de cara a la sociedad, que llegue al consumidor final, porque si es una empresa B2B, a lo mejor que no es tan delicado lo que pueda ocurrir, pero sí es cuando somos un producto que va al usuario final, ¿cierto? Si soy un restaurante que pudiera, no sé, de repente un producto en mal estado puede generar una intoxicación general, o soy un colegio que pueda haber un accidente, en fin, de cara a la comunidad, ¿cierto? Aquellas que afectan la imagen pública y calidad de los productos y servicios de la compañía. Acá esto es un checklist, ir revisando, sentarse a ver cuál es la situación de mi empresa. Hay situaciones que puedan afectar la imagen pública y calidad de los productos de mi empresa, por ejemplo, un producto en mal estado, si hago teléfono, no sé, que salga, que algunos que puedan explotar, en fin. Las que suscitan el interés de los medios de comunicación. ¿Qué cosas le llaman la atención a los medios de comunicación? ¿Mm? Sí, claro, porque sería fome un diario. Hay un diario de noticias positivas. ¿Alguien lo lee? No. Las que afectan gravemente los procesos de producción, distribución o atención al cliente. Y finalmente las que cuestionan la actuación de la empresa. En periodismo siempre se dice, en las clases de periodismo, la noticia no es que el perro muerda a un hombre. La noticia va a ser cuando el hombre muerda a un perro. Ahora hay ciertas excepciones, porque si ese perro muerde a alguien, no sé, a alguien público, el personaje público ya le da una connotación pública a esa noticia. Entonces hay ciertos elementos, ingredientes que son bastante objetivos por lo demás.
5 días sin luz. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? ¿Vieron este tuit o no? El tema de... Yo creo que el tema de la nevazón reúne muchos elementos de la crisis, de cómo una empresa se puede ver afectada a raíz de una situación inesperada. Y ahí es cuando nosotros somos este tipo de organizaciones, poder prever todas las situaciones que tenemos que generan un riesgo para mi empresa. No todos somos una gran empresa, pero ¿qué situaciones de riesgo puedo tener donde efectivamente tengo que tener un plan de contingencia o un plan de crisis? Factores que incrementan la importancia de un incidente en términos de comunicación. Que sea visible desde el exterior, que aporte imágenes de interés mediático, que pueda afectar a un amplio número de personas, creando alarma en la población, y que exista precedentes de accidentes similares con los que la sociedad está más sensibilizada. Por ejemplo, acá hay una lista de factores que hacen que una situación X pueda generar o desencadenar una crisis de comunicación. Este punto, ojo, que aporte imágenes de interés mediático. Ojo cuando tuiteamos, y yo creo que es un poco lo del ejemplo anterior. Sí, yo no sé, no tengo el estudio, a lo mejor sería interesante hacerlo. ¿Cuántos tweets escriben los políticos y borran? Porque muchos de estos tweets se pierden y alguien lo alcanzó a ver y se comenta, pero no queda evidencia porque ya lo borraron. De repente alguien alcanzó a tomarle el pantallazo y ahí es cuando se masifica. Eso pasa mucho, mucho. Entonces, ojo cuando nosotros estamos dando contenido... Ay, me equivoqué. Ojo cuando somos nosotros mismos los que estamos entregándole contenido a los medios y nosotros mismos provocando nuestra propia crisis. Y en general, las situaciones que puedan afectar a un número importante de personas. En qué tipo de empresa, de organización, de institución estoy y de qué manera puede afectar a las personas. Siempre hay imprevistos, siempre hay situaciones. O sea, una persona se puede caer desde la escalera y puede llegar a ser noticia. O el ascensor que se cayó con 13 personas adentro, no sé. Situaciones que están fuera de mi control. Absolutamente fuera de mi control, pero tengo que tenerlas consideradas. Y tengo que saber más o menos cuál es el protocolo que tengo que seguir. Porque si mi edificio es antiguo, sí, podría ser factible que se caiga el ascensor, o sea, ojalá nunca ocurra. Pero para eso me voy a preocupar de que haya una mantención permanentemente, ¿cierto? Por lo tanto, todas las empresas, cuando los temas de seguridad, tienen que tenerlos resueltos, tienen que trabajar y tienen que tenerlos aspectados. Que provoque daños en el medio ambiente. Eso yo creo que también, si somos una empresa que efectivamente estamos generando un daño, tenemos que tenerlo considerado, que en algún minuto alguien va a poner la alarma y va a salir en las redes sociales, va a hacer un comentario y va a ser un tema. Y que incluso podría ir escalando cada vez más. Y ahí es donde también tengo que prever estos mismos públicos. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio? Visualizar y ver quiénes son mis distintos públicos, los que pueden afectar o ayudar a mi objetivo o desfavorecerlo, ¿cierto? Que haya relación con productos tóxicos, todo lo que tiene que ver de repente con que pueda ocasionar víctimas. Cualquier negocio en el que yo esté, donde puedan haber víctimas, tienen que tener un plan de crisis. Y ese plan de crisis lo organizan con un equipo, un comité de crisis que se forma, idealmente que esté la persona del área, los cargos más que estén involucrados directamente, que esté el abogado, que esté dependiendo de cuál sea el tema. El periodista que también pueda